Hay algo curioso que tú dijiste y es esto del hijillo. Sí. No sé si en otras culturas latinas tenemos esa creencia del hijillo, ¿ok? Que supuestamente es esta esencia o este hedor, ¿ok? Que transmite el cuerpo y que esto te puede enfermar a ti, ¿ok? El limoncito, el alcanfor. Ajá, exacto. Entonces a uno le dicen, vaya a bañarse porque anda con hijillo. No toque al bebé después de un velorio Sí, porque se muere el bebé, le da una muerte instantánea. sí. Entonces, ¿de dónde aparece esta creencia del hijillo? Pues, ¿ok? Y bueno, difícilmente podríamos rastrear eso porque me imagino que viene desde los tiempos coloniales, ¿verdad? Desde los tiempos de la conquista, que es muy probable que los esclavos africanos, en conjunto con los esclavos indígenas, adoptaron esas creencias, ¿verdad? Y lo hicieron propio de ellos. Pero más que todo, a mí lo que me sorprende es lo siguiente, de que uno crea este tipo de mitos, ¿ok? En base a la protección de uno mismo, ¿ok? Entonces, antes no se sabía de que las partículas, ¿ok? Eran causantes de enfermedades. Ahora sí lo sabemos, ¿ok? Ahora sabemos de que una micropartícula, así como el COVID, puede estar suspendida en el aire y puede estar ahí más de 6 horas suspendida en el aire, ¿ok? Pero antes no se sabía esto. Pero se sabía de que un olor nauseabundo, un olor fétido, ¿ok? Te podría enfermar, ¿ok? Ellos no sabían que eran micropartículas de bacterias, micropartículas de virus. Ellos lo que sabían era que tú te enfermabas, ¿ok? Entonces ellos lo asociaron a la parte mágico-religiosa. Y es ahí donde viene alimentándose esto, ¿verdad? De que el famoso hijillo te puede enfermar y que el hijillo aquí y que el hijillo allá. Creo que al final el hijillo vendría a tener un fundamento científico, como decir de Claro las que sí, partículas. sí. Entonces, yo pienso que sí sería bueno como educar a la población de que sí podría ser posible que alguien que murió quizás de una enfermedad transmisible Sí, claro que sí. pueda suceder porque hay mucha gente que en los funerales están a ataúd abierto. Y esa es la razón por la que durante la pandemia del COVID no se estaba velando pacientes, porque era muy probable, y cuando te digo muy probable, no recuerdo ahorita las estadísticas, sería mentiroso darte un dato estadístico certero, pero era muy probable que después de muerto el paciente, estas partículas del COVID todavía seguían en el paciente por a lo mejor y más de 24 horas. Sí, entonces ahí tú ibas a contagiar a todos los que iban a estar en el velorio. Por Sí, supuesto, sí. Entonces, como por eso te digo, o sea, si la gente supiera de que, si es posible, de lo que ellos llaman hijío, podría ser causante de más enfermedades. Y luego dicen, solo fui al velorio y después me enfermé. Entonces, ellos lo toman como por eso, se van a lo tradicional, a lo religioso, de que sí, algo tenía el muerto. pero ahí ya está la idiosincrasia de uno, ¿verdad? Ahí ya difícilmente tú puedes cambiar ese aspecto sociocultural de un grupo, ¿verdad? De personas. Es muy difícil. ¿Y qué tanto crees de esto de que ponen hielo abajo los ataúdes para que el hielo absorba el hijío? Elegío. Bueno, Porque, porque, por ejemplo, en mi familia se usa, se usa. ok, te voy a comentar esto. Yo fui a sacar unas clases al Curla y a mí me contaron otra historia totalmente diferente en base a esto del hielo. Que cuando yo fui allá a Ceiba a estudiar allá en el Curla, una señora donde yo me quedaba viviendo, ella, yo quería comprar un pan de coco a un señor que iba pasando. Y ella hizo que yo no lo comprara. Me dijo, no, no, no lo compre. Luego vamos a ir a otro lado a comprarlo. Y yo me quedé con eso porque ella no me dejó comprarlo. Yo le dije, doña tal, le digo, ¿y usted por qué no me dejó comprarlo? Y ella me dice, ¿usted sabe cómo hacen ese pan de coco esta gente? Me dice. Porque eran personas garífunas, ¿ok? Entonces, yo la verdad es que yo lo miro como cualquier otra persona, pues yo nunca he tenido ningún sesgo racial en Ujú. cuanto a esto. Entonces yo le dije, no, cuénteme cómo es que lo hace. Y me dice, usted sabe de que cada vez de que hacen un velorio, esta gente, me dice, los garífunas, ponen un hielo abajo.
ponen un hielo abajo del féretro, ¿ok? Y tienen unas grandes tinas donde cae el agua. Adivine con qué agua hacen el pan de coco, me dice. Hacen para hacer el pan de coco. Y yo, Bien creidito. bien. Yo le dije, ¿cómo? Con esa misma agua del muerto, me dice. Entonces, mira, viejo, yo le creí. Que no era pan de coco, era pan de muerto. Era pan de muerto. Yo le creí y yo estuve en esa estadía en la ceiba volvió a comer pan de coco. de 10 meses. Yo no les comía nada a los garífunas porque yo tenía miedo de que fuera así. La mujer blanca fue seguramente. Sí, no, era una señora que no era de la etnia, pues sí. ¿Y usted qué nos dice eso? O sea, mira mi risa, es que Sí, me parece absurdo. Pero me parece más absurdo que por 10 meses no hayas comido sí, pan de coco por no, lo que dijo ni una casabe ni nada de lo que hacían los garífunas porque me daba miedo. Sí, para comerte pura baleada, ¿verdad? Sí, baleada. Y allá no te dan yuca con chicharrón, allá te dan chicharrón con yuca, ¿verdad? Que para ellos es totalmente diferente. Ni topoillos de coco. No, nada de eso. Nada de lo que venga del coco. Sí. No usaban leche, usaban... No. Con esto del hijillo es bien peculiar. Recordemos que nuestro cuerpo es bien sabido que en el hombre es aproximadamente del 50-55% agua. Sí. Y en la mujer es un poquito más, puede ser hasta 60% agua. Nosotros, al morir, aproximadamente a las 8 horas de muerte hemos perdido el 50% de nuestro peso. Porque si perdemos el agua nos deshidratamos y el agua busca su manera de salir, ya sea por la transpiración o por las cavidades, el cuerpo pierde peso. Pierde peso a las 8 horas. Entonces es bien fácil pensar que esos vapores que están saliendo de nuestro cuerpo, o sea, de alguna manera busquen su salida al aire, pues. Se escurran. Yo recuerdo, he estado en velorios, incluso de familiares y esto, y tuve en alguna ocasión un familiar que lastimosamente murió, tuvo un infarto y murió en agua. Estuvo inmerso en el agua un tiempo hasta que lo lograron sacar. Ya cuando lo estuvimos velando, varias horas después de estarlo velando, incluso a las 24 horas, se empañaba el vidrio. Pues estaba el vidrio cerrado y se empañaba porque el cuerpo estaba emanando agua, estaba emanando la misma temperatura y todo esto hacía que el cuerpo desprendiera vapor de agua y estaba transpirando. Y estaba transpirando, sí. Pues el hijillo es cierto, pues. No sé a qué le llama hijillo la gente en sí, pero de que desprendemos algo, desprendemos agua. Y empezando por el agua, es lo primero que empezamos a desprender. Me imagino que muchas otras cosas.